Estoy grabando y descargar la ayudantía, ¿cierto? Asumo que sí. Ok, que alguien lea el primero. Para que nos vayamos conociendo. A ver, vamos a buscar un nombre. Participante. Agustín. ¿Puedes leer el primero, por favor? Ya, al tiro. Gracias. Eh, la tabla de vapor de agua sobrecalentada informa los siguientes valores de entalpía y entropía específicas. 1. Para 200 grados Celsius y 0,1 bar, 2879,6 kJ por kilogramo y 8,9049 kJ por kilogramo Kelvin, respectivamente. Y 2. Para 200 grados Celsius y 10 bar, 2828,3 kJ Kelvin y 6,6959 kJ kilogramo Kelvin, respectivamente. Estime la fugacidad del vapor de agua sobrecalentado a 200 grados Celsius y 10 bar. Sí. Estimemos. Eh, Faltó un tilde por ahí. Entalpía específica. Varios tildes. Mal ahí. Ok. Ideas, sugerencias. Recibo de todo. La idea es que la ayudantía sea bien interactiva. Yo soy malo para dar el resultado al tiro. A mí me gusta que me den ideas, uno, para saber si están cachando más o menos cómo va el ramo. Y dos, porque siento que si avanzo, yo avanzo muy rápido algunas veces. Entonces prefiero ir como al ritmo de los estudiantes, que es lo ideal, ¿sí? Eso es lo que están aprendiendo. Entonces, ¿alguna idea? Agustín, tú que lo leíste, pide ayuda ahí a alguno de tus compañeros, compañeras. O sea, yo puedo decir un nombre al azar. Sí, pide ayuda. Ya, al Álvaro Vázquez. Álvaro Vázquez. Oh, entró alguien. Dos personas. Álvaro, ¿alguna idea? ¿Cómo empezar? Eh, no sé, bueno, eh, mm, Partamos anotar, por... no Sorry, sé, sorry. anotar la expresión de la energía de Gibbs, no sé, puede ser, Ya. o para tener una idea por dónde empezar. Siempre empezar por el principio. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué nos están pidiendo en el problema? La fugacidad. La fugacidad. Ok. ¿Qué es la fugacidad? No, no, como ecuación, no como concepto. La Tiene corrección por ecuación. la presión. ¿La qué, disculpa? La corrección por la presión. El factor de De fugacidad, sí, coeficiente de fugacidad, factor, sí, coeficiente de fugacidad, por la presión. Ok, hasta aquí vamos bien. Luego tú dijiste un Gibbs. ¿Por qué? ¿Qué Gibbs? Eh, sí, sí. ¿Qué dijiste cuando dijiste Gibbs? De anotar la expresión del H más TS y la de la de G igual al volumen por dp menos S por dt, para tener una idea por tanto. Era una idea que se me había ocurrido, pero Ok, alguien que lo ayude, porque hubo algo ahí mal aplicado. Entonces, él dijo escribir el Gibbs. Aún no sé por qué, pero Gibbs, partamos. ¿Cuál es la cuestión de Gibbs? Puedes pedir ayuda. Ya me diste información. eh, a, Bastián Díaz. Bastián, ¿cuál es la ecuación de la energía libre de Gibbs? Em,
La ecuación es entalpía menos T por entropía. Chicos, ¿me dan un minuto, por favor? Que se me apagó el tablet. Un minutito. Dame unos segundos, Bastián, que tuve un problema. No me preparé y no cargué el tablet. Y se apagó ahora. Voy a pausar la grabación por unos minutos mientras me conecto. Un minutito. Ya, ¿me escuchan, chicos? Sí, Sí, se escucha. Disculpen el tropiezo que no, se me olvidó cargar la cuestión ayer. Mala mía. Para la próxima semana vamos a andar imperio. Entonces, lo primero que dijimos fue fugacidad igual a coeficiente de fugacidad por presión. Y luego yo pregunté por la ecuación de la energía libre de Gibbs. ¿Cuál es? Eh, Entalpía menos T por entropía. Entropía menos T por entropía. Ok. Esta ecuación es súper favorable en este caso porque resulta que nos da la entalpía, la temperatura y la entropía. ¿Cierto? Sí, favorable. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Porque hasta el momento tenemos dos conceptos aislados. Tenemos que la fugacidad es igual al coeficiente de fugacidad por la presión y que G es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. ¿Con quién estaba hablando? Con Bastiano, ¿no? Sí. Bastián, ¿cómo se relaciona esto? ¿Alguien que lo ayude? Yo, o sea, tengo una idea, pero no sé si serviría usar la energía libre de Gibbs residual, que sería como la real menos gas ideal, y eso es R por T por logaritmo natural de phi. No sé si con eso podríamos como unir ambas ecuaciones, quizá. Sí. Disculpa tu nombre. Gabriela. Gabriela. Sí, que Romina me dijo lo mismo, entonces pensé que me lo estaba- Ah, Perfecto. Claro, resulta que hay una forma de relacionarlo. El logaritmo natural de la fugacidad dividido en la presión se puede expresar también como el G residual dividido en RT. ¿Sí? Eso, ¿no? yo decía otra, pero igual esa sirve, yo creo. Creo que al final se llega a lo mismo. Sí. Sí, es la misma. Ujú. No me acuerdo de estar Sí, en la sí. ecuación. Si se dan cuenta esto, por la ecuación de arriba, la primera ecuación que escribí, vendría siendo phi. ¿Sí? Por lo tanto, esta ecuación nos entrega el coeficiente de fugacidad. Y además complementaste con que el G residual es igual al G
real menos el G de gas ideal, ¿cierto? Complementaste con eso. ¿Sí? Sí, al final sí es la misma que había dicho. Entonces ahora nos falta solo conocer el G real y el G ideal. Y con eso ya estaríamos. Ok, G real. ¿Cuál es la ecuación del G real? Chicos, ¿cuál es la ecuación del G? La misma que está arriba, solo que con la entalpía y la entropía real. Exacto. Eso es importante. El G es, siempre tiene la misma estructura, siempre la misma dependencia. Entalpía y entropía. Si se le agrega un superíndice o un subíndice, se le agrega también a la entalpía y a la entropía. Y listo. Y de igual forma el ideal. Partamos por el más fácil. G ideal. Que alguien me diga cómo lo resuelvo. ¿Cuánto es el valor de la entalpía ideal? ¿Y por qué? No, miento, disculpen, el más fácil es el real. Partamos por el real. ¿Cuál es el valor de la entalpía real? Nos están pidiendo a 200 grados Celsius y 10 bar. Sería reemplazar los datos que nos entregaron. Claro, los ¿Cuáles? 2828,3. Ya, Sí. bien. 2828.3 y entalpía real, o sea, entropía real. No voy a poner unidades por si acaso, por ahora. ¿Cuál vendría siendo el valor de la entropía real? $6,6959. Tienen que responderme, chiquillos. 6.6959, ¿o no? Sí, Temperatura serían 200 Celsius más 273. ¿Cierto? Ok, entonces tengo mi Gibbs real. ¿Alguien que lo calcule, por favor? ¿O lo planteamos y luego calculamos todo? Ya, planteémoslo. Pasemos ahora al ideal. Pues. Tenemos que formar el residual y para eso necesitamos el real e el ideal. ¿Y el ideal? ¿Cómo lo calculo? ¿Cuál es la entalpía ideal a 200 Celsius y 10 bar? Creo que podemos decir que es igual a la del gas ideal porque solo dependía de la presión, no, de la temperatura. Ay, de uno de los dos. ¿Cómo calculan ustedes la entalpía regularmente? CP por delta T. CP por delta T. Resulta que la entalpía ideal es CP delta T, ¿cierto? O sea, varía netamente con la temperatura. Bueno, la entalpía ideal. Por lo tanto, si se dan cuenta, no varía con el cambio de presión. La entalpía ideal. La entalpía real sí, pero la entalpía ideal no, porque la entalpía ideal es CP delta T. Entonces, si tenemos la entalpía a 0,1 bar y nos piden la entalpía a 10 bar, al ser ideal es prácticamente igual. Y podemos considerar que la entalpía de gas ideal es la misma de 0,1 bar. ¿Muy enredado? ¿Lo dije muy enredado? Lo voy a escribir. ¿Cómo se hacía? Delta, ya. Delta H ideal es igual a CP por
de T, delta T. No depende de la presión. Por lo tanto, entalpía a 0.1 bar, similar a la entalpía a 10 bar. A la misma temperatura, 200 Celsius. Entonces, ¿puedo usar cualquiera de las dos? ¿Por qué cualquiera de las dos? O sea, porque son similares. Pero una está con gas con presión en gas ideal y la otra no. Ah, entonces tengo que usar la que está está en, o sea, bajo los 5 bar. Ya, Claro. perfecto. Ojalá Ya. la que está a la menor presión posible. Ya, pi. La presión ideal es 0. Entonces la que esté a menor presión posible es más ideal que la otra. Si tuviera una a 1 bar y una a 0.1 bar, ambas están en condiciones ideales, pero 0.1 bar es más ideal que la otra. Por lo tanto, este valor de acá también lo tenemos. Es 2879.6. Y la entropía, aquí vamos a completar con esto mismo de acá. ¿Qué pasa con la entropía ideal? Esa creo que sí dependía de la presión, entonces no podíamos hacer lo que pasó con la entalpía. La entropía ideal sí cambia con la presión. Entonces hay que buscar una forma de ajustar. ¿Por qué? Porque nuestro parámetro de idealidad está a 0.1 bar y tenemos que tratar de encontrar la entropía ideal a 10 bar. Ok, bien ahí. Entonces la entropía hay que buscarla. ¿Cómo la busco? ¿Alguien conoce alguna ecuación que relacione entropías ideales? Con el balance de entropía. Ok, el balance de entropía, si me lo puedes decir, por favor. Delta S es igual a Cp por dt dividido T menos R de P partido P. Espérate. Cp por dt dividido T. Sí. Menos R por dP dividido P. R por dp. Ah, ya. Partido P. Qué bueno, y me encantó. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Tenemos variación de temperatura? No. No, ¿cierto? Entonces puedo tacharlo. Esta entropía, en este caso, va a depender solo del cambio de presión, porque la temperatura parte en 200 y termina en 200. Y hay que integrar, pues. Integremos. Una mayúscula aquí, presión. Sería la entropía final menos la entropía inicial, igual a menos R. Y la integral de eso sería logaritmo natural de la presión final menos la presión, disculpen, dividido en la presión inicial, ¿o no? Ahí está bien, ¿o no? ¿O lo integré mal? Está bien. Sí, me confundo alguna vez en los signos, por eso pregunto. Ok, entonces, ¿qué información conocemos aquí? Esto es ideal. En gas ideal. ¿Qué información conocemos de aquí? Para empezar a rellenarla abajo. Las presiones, Ya. Vamos a poner a 2 como el punto que está más lejos del 0, ¿ok? 10 bar y 0.1. Como tiene la misma unidad, da lo mismo poner las unidades, porque se van a simplificar. Bar sobre bar. R lo conocemos, en 8,314, si estuviéramos hablando de Joule sobre mol Kelvin. Pero resulta que nosotros estamos buscando acá tengo que dejarla en gramos sobre Joule. Entonces mol, tenemos que multiplicarlo por aquí por un peso molecular. Pero por ahora la vamos a dejar así.
a multiplicar acá. Debería hacerlo al tiro. ¿Cuál es el peso molecular de la sustancia que estamos utilizando? ¿Qué sustancia estamos utilizando? Agua. Agua, ¿cierto? Entonces, si queremos pasar este R, cambiaré las unidades para que queden en ¿cómo que se llama? En gramo, en joule gramo. Tenemos que dividir por el peso molecular del agua, ¿cierto? Gramos sobre mol, que serían 18 gramos sobre mol. ¿Sí? Okay. Solo para corregir la unidad. Y entropía. ¿Qué entropía conocemos ideal? La de 0,1 bar. La 1, ¿cierto? ¿Y qué Sí. valor toma? 8,9049. 8,9049. Entonces, ¿se dan cuenta? Tengo todo para encontrar la entropía 2 ideal. ¿Cierto? ¿En qué unidades? En joules sobre gramo. Si se dan cuenta, es lo mismo que kilojoules sobre kilogramo. ¿Sí? Y ahí me calzan todas las unidades. Perfecto. Falta un Kelvin por ahí abajo. Hay que ponerlo. Kelvin. Entonces, alguien con calculadora que me diga cuánto es la entropía 2 de gas ideal. ¿Cuánto es? Me dio 6,7 o 77. Sí, dame por Lo mismo. Me da igual. 6,77. Ok, voy a reemplazarla acá. Y solo a toque de análisis nomás, para saber si calculamos bien o no. La entalpía ideal del... A ver, la entalpía ideal a mayor presión disminuye, ¿cierto? ¿Sí? Disculpe, la entropía, disculpe. La entropía a medida que aumenta la presión va disminuyendo. ¿Sí? Eso se cumple acá. Que aquí tenemos, o va aumentando, va disminuyendo. Aquí tenemos que la entropía real a 10 bar es menor que la entropía real a 0,1 bar. ¿Sí? Y además tenemos que la entropía ideal es superior a la entropía real. ¿Sí? Para ir comparando. Y si nos cumplen esas dos cosas, podemos decir que nuestro cálculo está bueno. Que no nos equivocamos en un signo, no nos faltó algo, no nos equivocamos en nada. ¿Sí? Disculpa, ¿cómo lo puedes repetir? La entropía disminuye conforme aumenta la presión. ¿Cierto? Eso es lo primero. Tengo que repetirlo varias veces porque me confundo igual. La entropía disminuye conforme aumenta la presión. Se dan cuenta que aquí estamos a 10 bar y tenemos 6,7, y acá estamos a 0,1 bar y tenemos 8,9. ¿Sí? La entropía, lo voy a escribir. A medida que aumenta la presión, la entropía disminuye. Y luego también la entropía ideal. Entropía ideal es mayor que la real. ¿Sí? Esas dos cosas deberían cumplirse. O sea, a la misma presión, la entropía ideal es mayor que la real. ¿Sí? Porque aquí estamos calculando la misma presión, 10 bar. Eso. Entonces ahora tenemos todo. Tenemos todo para calcular los Gibbs. ¿Cuánto da el Gibbs real? ¿Alguien con calculadora?
Menos 339,86. 389, 339. sorry, justo hablé, no te escuché. 339,86. Ah, ya, 39,86. Joule sobre gramo, Joule sobre gramo, ¿cierto? Sí, Joule sobre gramo. Y el Gibbs ideal, Menos 323,6. menos 323,6. ¿Eso? Sí. Perfecto. Y el residual, por definición, era el G residual, era igual al real menos el ideal. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿El real menos el ideal? Menos 16,26. 16,26 menos. ¿Eso? Sí. Ya. Joule sobre gramo. Luego que dijimos que el logaritmo natural, esto, tiene que cumplirse. Y rellenamos. Menos 16,26 Joule sobre mol. 8,314 Joule sobre detalle acá, no me dijo nada. Ahí sí. Y la temperatura ¿cuánto es la temperatura? 473,15. No, bueno, es como que me cambió las comas en algún momento. Ok, ¿eso está bien? Falta el peso molecular. Exacto. Bien ahí. Por arriba abajo. Multiplico, divide. Debería ir arriba, claro, porque divide el 8,314. Y acá me falta un Kelvin para que me calzara todo bonito. Ok, eso es el logaritmo natural de phi. Como a mí en realidad me interesa el phi nomás, vamos a aplicar ahí exponencial. Y alguien que calcula. A simple instancia, yo diría que me va a dar menor que 1, porque esto es negativo. ¿Cuánto da? Eh, 0,928. Entonces el phi me da 0,928. Ok, analicémoslo. ¿Tiene sentido? ¿Cómo ustedes me pueden decir ese phi está bueno, ese phi está malo? O ese phi, bueno, en realidad no pueden saber si está bueno o malo, pero pueden saber si está dentro de lo estándar. ¿Cuánto es el phi cuando es gas ideal? 1. 1, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos un parámetro para empezar a comparar. ¿Qué presión es gas ideal?
¿O hasta dónde yo puedo decir que no hay poca desviación del 1? Hasta 5 bar. 5 bar. ¿Estamos a cuánto? A 10. ¿Ustedes creen que debería haber una desviación grande o pequeña a 10 bar? ¿O les falta aún conocer más valores de phi para poder decir eso? También es válido. Yo creo que sí, yo creo que les falta tal vez conocer más valores de phi a distintas presiones para saber si hay mucha o poca desviación. Pero es una desviación pequeña. De 93 a 1 es una desviación pequeña. Y a 10 bar se espera una desviación pequeña, porque de hecho estamos a una presión relativamente baja. 10 bar es relativamente bajo. Cuando hay desviaciones ya más grandes, a 200 bar, 500 bar, o cuando es líquido. Pero ustedes aún no llegan a líquido. La siguiente semana deberían llegar a líquido. Ahí lo vamos a ver. Pero la desviación es pequeña y está dentro de lo que esperaríamos porque la presión es baja. ¿Sí? ¿Alguna duda de este ejercicio? Chicos, ¿me escucho? Súper claro. Ya, perfecto. El de la ayudantía que hizo Cecilia está a una mayor presión, creo que a 80. Entonces ahí pueden comparar. Es a una temperatura diferente, lo cual, claro, va a haber un valor diferente. Pero ahí podrían comparar un poco. Ese está a 80 y este está a 10. Temperatura diferente también va a influir, pero podría darle una referencia. Una duda, pero como conceptual. Perfecto. 50 bar igual se considera bajo en presión. Sí, va a haber una desviación considerable. O sea, podría llegar a un Z09, por ejemplo. Pero es bajo, es bajo. Mira, Gracias. toma como referencia las condiciones supercríticas. Por ejemplo, en el agua, el agua supercrítica, ¿cuál es la presión del agua supercrítica? ¿No está por ahí algún lado? Me sé la del dióxido de carbono. Que es como 73. ¿Cachai? Y una presión igual súper utilizada. Entonces, La supercrítica del agua creo que era 217 atmósferas, creo, no estoy seguro. Pero no me la sé en bar. sí, no, por ahí, si la atmósfera y el bar son similares. Pero claro, sobre 200 bar, la presión supercrítica del agua. Yo diría que una presión alta ya podríamos hablar de 500 bar, que es alto. ¿Sí? O sea, ahí la desviación debería ser bien considerable. Pero no se preocupen por eso, lo vamos a ir viendo a futuro y esto es como para que ustedes lo conozcan nomás, porque no le van a preguntar a ustedes algo así como considera que la desviación es alta o baja, porque es como a criterio de uno nomás. O sea, si comparáis con el ideal, cualquier desviación que se acerque al 0.9 es considerable, ya un 10%, por ejemplo, de desviación. ¿Sí? Pero es como para que lo tengan ustedes en cuenta, ¿no? Que por ejemplo, si hacen un cálculo a 10 bar y les da, no sé, un phi de 0.3, hay algo raro, ¿cierto? Por ejemplo, de hecho, este mismo problema. Si en este mismo problema ustedes aquí no arreglan la entropía y ponen la entropía que es 8, les va a dar un phi que va a estar súper desviado. ¿Quieren comprobarlo? ¿O seguimos? Comprobémoslo. Que alguien calcule el G de gas ideal con estos valores.
¿Alguien lo calculó? Si no, para seguir con el otro ejercicio, para aprovechar bien el tiempo. Partimos con 20 minutos tarde. Menos 1333,75. Menos 1333. Ya, con eso me basta. Entonces acá me va a dar como menos eso. No. 900. Ay, 900, ¿cuánto? Dar un valor positivo, de hecho. 900 y algo. Ok, ya con eso ya está la respuesta. Me va a dar 900 y aquí el phi, si se dan cuenta, me va a dar positivo. Va a ser mayor a 1. O sea, hay algo malo. Ya con eso ya saben, tiene una referencia. El phi no es mayor que 1. La fugacidad nunca es mayor que la presión. Puede ser igual o menor. ¿Sí? Si le da una fugacidad mayor a la presión, está raro. Hay algo malo. Ok, siguiente ejercicio. Bueno, ¿alguien para que lea? Salvador Uribe. ¿Puedes leer, por favor, el segundo ejercicio? Ok. Gracias. Dice, estime la fugacidad en bar del isobutano. Ahí dan la temperatura normal, temperatura crítica, presión crítica, el W. Cuando se encuentra a una presión de 12 bar y 390 Kelvin, utilizando la ecuación de estado virial y la ecuación de estado de Van der Waals. Ok, voy a compartir esta parte. Ok, aquí está la ecuación de estado virial y aquí está la ecuación de estado de Van der Waals. Partamos por la virial. O partamos primero, nos dicen cuando se encuentra a 12 bar y 390 Kelvin. ¿Cómo inicio? Lo primero que tengo que saber yo es en qué estado se encuentra lo que me están pidiendo para aplicar estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, virial no funciona para líquidos. Y en el caso de Van der Waals, yo tengo que saber si estoy calculando un Z de vapor o un Z de líquido. ¿Sí? En este caso da lo mismo, porque esto es por definición. Entonces, el G residual va a aplicar siempre. G real menos G de gas ideal va a aplicar siempre. Da lo mismo si me encuentro en líquido o en gas. Bueno, el G real me va a decir en qué condición estamos. Y el ideal siempre va a estar considerado en gas y la ecuación no cambia. Pero en este caso sí. Por ejemplo, virial no sirve para encontrar fugacidad en líquidos y Van der Waals sirve para encontrar fugacidad en líquido, pero tengo que saber qué es lo que estoy calculando acá. Va a depender del Z. Entonces, lo primero que necesito determinar es el estado del isobutano. ¿Cómo determino el estado del isobutano? A través de alguna tabla. Sí, podría ser, pero resulta que aquí nos dan dos condiciones. Temperatura crítica, presión crítica y temperatura normal. ¿Qué significa la temperatura normal? Temperatura de ebullición a un bar o algo así. No me acuerdo. Temperatura de ebullición a un bar. ¿Y qué tienen en común estos puntos? ¿Este punto normal con el punto crítico? ¿Qué tienen en común? El punto normal, el punto crítico y el punto triple son puntos de equilibrio. ¿Qué significa que ese es un punto de equilibrio? Que conviven dos o más fases.
por ejemplo, líquido vapor, o líquido sólido, o sólido vapor. O en el caso de punto triple, conviven las tres fases. Entonces, el punto normal vendría siendo temperatura 261.07 Kelvin y presión 1 bar. Punto crítico, temperatura igual a 407.7 igual a 36.5 bar. Ok, ¿qué es lo que pasa? Que a 12 bar, yo no sé si esto está en estado líquido, en estado vapor, o cómo está. Pero si yo encuentro la temperatura de ebullición a 12 bar, yo puedo compararla con esto. Y si la temperatura de ebullición es menor que 390, ¿en qué estado estoy? Líquido. ¿Segura? Encontremos una ecuación que relacione estas cosas. Cuando nosotros queremos saber, encontrar un punto de equilibrio, temperatura y presión, temperatura y presión de saturación, yo puedo ocupar la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? La ecuación de Clausius-Clapeyron es la siguiente: logaritmo natural de la presión de saturación es igual a A menos B partido en T, ¿cierto? En Kelvin. La temperatura debe estar en Kelvin sí o sí. ¿Qué es lo que pasa? Que Clapeyron me pide estas dos constantes, ¿sí? La constante A y la constante B. Que eso fue explicada en la ayudantía de ayer, para que la revise. Entonces, yo puedo formar una ecuación, un sistema de ecuaciones. Decir que el logaritmo natural de 1 bar es igual a A menos B dividido en 261.07 Kelvin, y que el logaritmo natural de 36.5 bar es igual a A menos B partido en 407.7. Ok, aquí yo tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, A y B, ¿cierto? Sí. Entonces yo puedo encontrar ambos valores. ¿Alguien tiene una TI para que lo calcule? ¿Una qué? Una calculadora programable que resuelva ecuaciones. ¿Alguien puede resolver esta ecuación? Pregunto si no, porque hay que resolverla en Excel. Por eso les pregunto si alguien tiene calculadora. Creo que nadie tiene TI. Resolvamos en Excel entonces. Abrir un Excel. Okay, voy a compartir el Excel. Voy a compartir la pantalla mejor para hacer el cambio más rápido. ¿Saben ocupar Solver?
Sí. O se supone. Es que no hemos pasado antes, entonces sí. Ah, ya, perfecto. Entonces todos saben ocupar Solver. Eso me gusta. Entonces, nos vamos a dar los dos parámetros. Le voy a poner 1 y 1. Y aquí vamos a hacer la ecuación. Logaritmo natural de P tiene que ser igual a menos B dividido en T. Entonces la primera presión es 1, la segunda es 36,5. La primera temperatura es, que alguien me la diga por favor, 200 algo. 261,07. 0,07. Entonces, ¿cómo aplicamos Solver? De la siguiente manera. Logaritmo natural de P, presión, tiene que ser igual a menos B dividido en T. ¿Sí? Vamos a fijar esto. Debería estar citando lo de abajo. Perfecto. Por mínimos cuadrados. Por si nadie sabía, con Solver se pueden resolver ecuaciones. Nosotros queremos que estas dos cosas sean iguales, ¿cierto? Por lo tanto, las vamos a restar. Vamos a elevar al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Nosotros queremos que ambos lados de la ecuación sean iguales, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? Sí, porque es una igualdad. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que la ecuación alcance un valor mínimo, o sea, que este número, que es la suma de ambas ecuaciones, alcance un valor mínimo, ojalá 0, para que las ecuaciones sean iguales, variando estas celdas. Un valor bastante chico. O sea, estas son casi iguales, si se dan cuenta son casi iguales, 0 y 2,6 por 10 elevado a menos 5, y esto también, 3.59 es igual a 3.59, varía en el sexto decimal. Entonces significa que estos valores están bien. Estos vendrían siendo los valores de Clapeyron para el isobutano, en un rango de presiones de 1 a 36 bar. ¿Sí? Esto de acá. Entonces, ahora que yo tengo los datos, yo puedo copiar la ecuación y decir, yo quería saber la temperatura, ¿no? O podría encontrar la presión. La presión ya se la exponencial de A menos B dividido en la temperatura. ¿Cuál es la temperatura que estoy pidiendo? 390. ¿O no? ¿390 Kelvin? ¿Con el 390? Sí. Ah, ya, perfecto. 390. Sí, 390. Ok, la presión de saturación a una temperatura de 390 Kelvin son 27,29 bar. 27,29. 27,29 bar es igual a la PSAT. ¿A qué temperatura? A 390. Entonces les pregunto, ¿en qué estado estamos? Sabemos que a 399 Kelvin la presión de saturación son 27 bar y nosotros nos encontramos a 12. ¿En qué estado nos encontramos? ¿Líquido o vapor? Vapor. Vapor. ¿Por qué? Porque seguro hay gente que no lo sabe identificar aún y ahora lo vamos a aprender. ¿Por qué estamos en estado vapor? Porque estamos más bajos que la presión de saturación. Exacto. Entonces, a la presión de saturación, si nosotros expandimos
vamos a tener más gas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos más espacio. Y va a tender a ocupar el espacio. Estamos en estado de saturación. Hay tanto líquido como vapor. ¿Sí? Entonces, una figura. Esto no se les puede olvidar, chicos. Esto es súper importante porque hay problemas donde no les dan toda esta información y simplemente les dan condiciones de equilibrio y ustedes tienen que saber dónde están. Entonces, ¿cómo metí la figura aquí? Acá. Nosotros tenemos un estanque y en ese estanque hay líquido. Bueno, gracias, mejor. En ese estanque hay líquido y vapor en condición de saturación y yo disminuyo la presión, el líquido se va a evaporar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay más espacio y el gas va a intentar ocupar todo el espacio posible, ¿sí? A menor presión. Por el contrario, si yo tengo un gas en estado de equilibrio y lo comprimo, voy a tender a juntar las moléculas. Por lo tanto, va a pasar a estado líquido. ¿Se entiende eso con respecto a la presión? ¿Chicos? Yo aquí estoy en estado de equilibrio, 27 bar. Si yo aumento la presión, todo el gas que estaba se va a empezar a comprimir y va a pasar a estado líquido. Por el contrario, si yo disminuyo la presión, todo el líquido que está se va a empezar a expandir y va a empezar a ocupar más espacio y va a pasar a gas. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí, se entiende. Ya, perfecto. Y con la temperatura es más fácil. Nosotros sabemos que a mayor temperatura es más posibilidad que tengamos un gas. Lo sabemos con el agua, con cosas de la vida cotidiana. Una vez que el agua llega a 100 grados Celsius, se empieza a evaporar. Si yo le sigo aumentando la temperatura, va a pasar todo el agua a estado vapor. ¿Sí? Con la temperatura es más sencillo. Si yo caliento más, aumento la temperatura, paso a vapor. Si yo enfrío, disminuyo la temperatura, paso a líquido. Ok, entonces, a 12 bar, la temperatura ¿cómo se llama? De equilibrio debería ser mayor o menor que 390. ¿Mayor o menor, chicos? Menor. La presión de saturación y la temperatura de saturación aumentan juntas. Si yo tengo una menor, o sea, si yo tengo una, por ejemplo, si yo tengo que la temperatura de saturación de 390 tiene una presión de saturación de 27, cuando yo esté a 12 bar voy a tener una temperatura menor a 390. ¿Por qué? Porque la presión de saturación es menor que esta. ¿Sí? En caso de saturación, podemos lo analizado para ambos lados. Yo prefería analizarlo con la presión, pero ustedes pueden analizarlo con la temperatura. Y hubiera sido lo mismo. Hubieran determinado que esto está en estado gas. Ya, ok, para no hacerla tan larga, porque nos queda harto que calcular. Sabemos que estamos en estado gaseoso. Ok, podemos ocupar virial. La ecuación de virial nos dice que el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad, o fugacidad sobre presión, es igual a z menos 1 menos logaritmo natural de z más b partido en v. ¿Sí? ¿Qué es v y qué es v? B es el coeficiente de virial, el segundo coeficiente virial, y V es el volumen del gas. ¿Ok? Y Z por definición es igual a PV sobre RT, ¿cierto? Sí. Ok, yo creo que vamos a alcanzar a hacer el de virial nomás. El otro va a quedar de tarea. Entonces, resulta que yo no conozco ni el Z
ni el B. Necesito otra ecuación. ¿Qué otra ecuación tengo? Para el caso de virial yo tengo otra ecuación, que el Z es igual a 1 menos B de virial menos su B. Y además, yo sé que el B de virial es igual a... ¿alguien se acuerda de la ecuación del B de virial? Era presión crítica sobre temperatura crítica por R por F0. Sí, más W por F1. Más el factor acéntrico por F1. Más, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, presión crítica, temperatura crítica y R siempre lo tenemos. ¿Qué nos falta? Las correlaciones de temperatura. F0. ¿Alguien se acuerda de la ecuación de F0? 0,083 menos 0,422 0,422 partido en la temperatura reducida elevado a 1,6. La temperatura reducida es la temperatura sobre la temperatura crítica, ¿cierto? Claro, Y elevado a 1,6. 1,6. Bien. Y F1, creo que calculé mal los ejercicios, son bastante largos estos. El F1 es 0,139 139 menos. menos 0,172 partido en la temperatura reducida elevado a 4,2. Ok. Vamos al Excel. Vamos a encontrar la primera correlación, F0, F1, era igual a 0,083 menos 0,422 dividido en 390, dividido en temperatura crítica. Todo eso elevado a 1,6, ¿cierto? Y el otro era 0,139 menos 0,172, creo. Dividido en 390. Al igual. Elevado a 4,2. Es un valor que está como medio grande, así que de seguro me falta un paréntesis. No, mientras me falta un 0 acá. Ahí sí. Por lo tanto, el B es igual a la presión crítica, las unidades por, para pasarlo a pascales, presión crítica dividido en temperatura crítica por R, 8,314, por F0, más factor acéntrico. ¿Cuánto es el valor de factor acéntrico? Cero coma 0,181 por eso. Y de seguro hay algo mal aquí. Hay algo malo aquí porque esto debería estar en metros cúbicos sobre mol y es un valor demasiado grande para estar en metros cúbicos. Abajo falta el paréntesis, como de todo lo que está dividiendo. Porque esa multiplicación la va a tomar como la fracción, por lo que hemos dicho. Pero esa multiplicación, pues, ¿no? ¿O es división? A ver, sí, tenía esta cuestión acá porque no me acordaba bien de las ecuaciones. Eso está bien.
es más, espera, esto lo puse al revés. Esto es lo que está mal. Era temperatura dividido en presión. Ahí sí. Y ahí sí, ahí sí. Entonces ya con eso tenemos el B de virial. Y con el B de virial podemos empezar a ocupar estas ecuaciones. La primera es Z igual a PB dividido en RT. Z no lo conozco. No, pero primero puedo despejar. Estoy diciendo. Si se dan cuenta, estas dos ecuaciones puedo igualarlas, porque ambas están igual a Z, ¿cierto? Yo puedo decir que 1 menos B de virial sobre V es igual a PB sobre RT, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son el mismo Z. ¿Sí? Sí. Ok. PB dividido en RT más B dividido en V menos 1 igual a 0. Voy a multiplicar por V. Me va a quedar P por V al cuadrado dividido en RT. Voy a reordenar esto. Voy a dejar esta acá primero. Menos 1. Sería menos V más B igual a 0. Sería B cuadrado menos V por RT dividido en P más B por RT partido en P. ¿Cierto? ¿O no? Lo que hice fue multiplicar por RT y partir en P para despejar el cuadrado. Para que el cuadrado quedara sin acompañante. ¿Sí? Y si se dan cuenta, esto es una ecuación cuadrática. Se puede resolver con la ecuación cuadrática, que sería menos B. ¿Cuál es el valor de B aquí? Menos RT partido en P. Más menos la raíz de B cuadrado. RT dividido en P al cuadrado. Menos 4AC. 4 por 1 por C, que vendría siendo BRT dividido en P. Todo esto está elevado a 0.5, porque es la raíz de. Y todo esto está dividido en 2A. En 2 por 1. Ese vendría siendo el valor de V. ¿Cierto? Por ecuación cuadrática. ¿Cómo se llama? Por la ecuación cuadrática. ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien hasta aquí? Esto tiene mucho cálculo matemático, pero el punto aquí es que tuvimos que calcular el B de virial y ahora estamos calculando el volumen del vapor. Yo creo que el primer RT partido P va positivo. Porque es menos B. Toda la razón. Cierto. Toda la razón. Es menos B y esto ya era negativo. Bien. Bien ahí. Entonces aquí se dan cuenta, la cuadrática nos entrega dos valores. Uno que es más raíz y uno que es menos raíz. ¿Cierto? ¿O no? Chicos, quiero que sepan esto porque esto es conceptual. Nos entrega dos valores. Uno que es más y uno que es menos.
Me hubiera gustado escribirlo, pero justo murió el tablet. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con el que es más o con el que es menos? Por si acaso ambos van a dar reales, o sea, positivos. Así que usted puede empezar como, ya voy a escoger el volumen que sea positivo, pero ambos van a dar positivo, creo. ¿Pero con cuál nos quedamos? Yo diría el más, porque estamos en vapor. Exacto, el más. En virial no nos sirve para encontrar coeficiente de fugacidad del líquido, ¿cierto? Entonces no va a entregar un volumen de líquido. Y dentro de los dos que da, el de abajo no tiene sentido físico. Y el más va a ser el del vapor. Por lo tanto, esto hay que resolverlo. Volumen va a ser igual a RT 8,314 por la temperatura 390 dividido en P. ¿Cuánto era P? En 12 bar. Disculpa, Dime. ¿cuál era el que no tenía sentido físico? Para el virial, el que tiene el signo menos no tiene sentido físico. O sea, el valor menor de vapor, no, el de volumen, no tiene sentido físico. Van a dar dos volúmenes, uno por la ecuación cuadrática, van a dar dos resultados. El de arriba, el con más, funciona. El de abajo no tiene sentido físico. Gracias. El mayor funciona y el volumen menor no tiene sentido. Más la raíz de menos 4 por A por C, y C era B por 8,314 por 390 dividido en 12 por... Todo esto elevado a 0,5. Y todo esto dividido en 2. Ok, me está diciendo que el volumen de vapor es ese, 0,0302 metros cúbicos sobre mol. Ya con el volumen de vapor puedo encontrar el Z, que el Z es igual a la presión, 12 por 10 elevado a 5, por el volumen, dividido en RT, 8,314 por 390. Y me da un Z mayor a 1. En algo me equivoqué. La ecuación del Z, ¿la escribí bien? ¿Cuál es la ecuación del Z, chicos? Era esto, ¿no? PV partido sobre RT. Sí. ¿Y por qué dio mal? Dio mal porque me equivoqué acá. Fue un error, creo. Aquí debería tener un mazo, ¿no?
Ah, sí, va con más. Es con más, ¿cierto? Sí. Sí, porque el B tiene el menos adentro. Entonces, ¿en qué me cambia eso? Aquí tiene un más. Al pasar para el otro lado pasan ambos con menos. Y aquí menos 4C tendría un más y un más. Ahí está. Y ahí estaría el Z. Entonces, en virial encontramos el B de virial, el volumen del vapor, que es el que tiene el mayor valor de los dos volúmenes encontrados, y el Z, que depende del volumen de vapor. De este modo, logaritmo natural de phi sería igual a Z menos 1 menos logaritmo natural de Z menos B. Sorry, estaba copiando el de abajo. Disculpe. Menos logaritmo natural de Z más B dividido en V. Phi va a ser igual a la exponencial. Y por lo tanto, la fugacidad, F, va a ser igual al phi por la presión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Chicos? Lo desordenado, lamentablemente no pude hacerla en el tablet, pero, sí, pero espero se haya entendido. Así que el 2.2 les queda de tarea para que lo hagan. Según yo, con Van der Waals es un poco más sencillo, porque tienen que calcular estas cosas nomás y calcular el Z. Lo que sí van a necesitar encontrar el volumen del vapor, y Van der Waals es una cuadrática, por lo tanto le va a entregar 3 volúmenes. El volumen más alto es el volumen de vapor, el volumen más bajo es el volumen de líquido, y el volumen del centro no tiene sentido físico. ¿Sí? Disculpa. Dime. ¿Nos podríais decir los resultados para cuando lo hagamos, a ver si estamos bien o no, por favor? No lo tengo. No lo hice porque cambié los datos de uno antiguo. Sé cómo se hace, pero no tengo los datos. Lo que sí, debería darte cercano a esto. Eso sí, debería darte cercano a 10,4. Por eso con hacer uno ya tenemos referencia para el otro. Y como pista, por si quieren encontrar el volumen de vapor iterando, con Solver, debería ser cercano a este igual. ¿Sí? Ok, pero les queda tarea. ¿Dudas conceptuales o del ejercicio en la parte 2.1? ¿No hay dudas, chicos? Si tenemos dudas en el 2.2 te podemos mandar correo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Me mandan la duda nomás por mail, o si son varios los que tienen la duda, podemos hacer una reunión en otro momento y resolverlo. Ya, gracias. ¿Pero dudas del 1, de lo que ya hicimos? Disculpen, del 2.1, porque el 1 igual se hizo ayer y es más mecánico, como aplicar ecuaciones. Hay que saber lo conceptual de que hay que corregir la entropía, pero fuera de eso es resolver. Me interesa aquí, ¿cómo quedó la ecuación virial? Todo claro. ¿Sí? Bien. ¿Y esto de acá, de cómo determinar el estado de agregación del compuesto?
¿Quedó claro lo que hicimos aquí? Con la temperatura normal y la temperatura crítica. Yo tengo una duda. Dime. Al tiro. Sacamos la presión saturada, ¿cierto? Y después como que empezamos a comparar de ahí la presión, ¿cierto? La otra. Claro. Por ejemplo, sí, ¿cierto? Esa la tomamos como de base. Y si es menor, pasa a fase gaseosa. Y si es mayor, a líquida, ¿cierto? Claro, eso fue para tener una referencia. Por ejemplo, nosotros, ¿a qué presión estamos? Nosotros vivimos una presión de 1 bar, ¿cierto? Sí. Y nosotros sabemos que la temperatura del agua, al ebullirse, son 100 grados Celsius, ¿o no? Sí. Entonces, si yo te digo que el agua está a 150 grados Celsius, en nuestras condiciones, ¿en qué estado está el agua? Líquida. ¿A 150 grados Celsius, en nuestras condiciones, 1 bar? Perdón, te escuché a 50. Ah, discúlpame. No, sí, Gaseosa sería. gaseosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú ya tienes una referencia del agua. Tú sabes que 100 grados Celsius y 1 bar. Si la temperatura es mayor, está en vapor. ¿Y qué pasa si la presión es menor? Si estamos a 100 grados Celsius, pero a 0.5 bar. ¿En qué estado está el agua? Es más difícil con la presión. Entonces nos vamos de vuelta a la referencia. 100 grados Celsius y 1 bar está en equilibrio, ¿cierto? Líquido-vapor, ¿o no? Sí. Ok. Si nosotros disminuimos la presión, ¿qué es lo que pasa? O analicemos el caso contrario, que es más fácil. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos la presión? A 100 grados Celsius y 1 bar, y empezamos a aumentar la presión. 100 grados Celsius y 2 bar. ¿Qué debería pasar con el agua que está líquida o con el agua que está a vapor? Se empieza a comprimir. Como se comprime, las moléculas se juntan más. ¿Y qué pasa cuando las moléculas se empiezan a juntar? Las moléculas que están en estado de vapor condensan, pasan a líquido. ¿Sí? Eso hay que tener claro con la presión. Porque con la temperatura es súper intuitivo, pero con la presión no. A mayor presión tenemos más líquido. ¿Sí? O tiende más a ser líquido, porque tiene menos espacio. Las moléculas están más juntas. A menor presión se expande. ¿Sí? Eso hay que tener claro. Más presión, comprime, menos presión, expande. Entonces en este caso tuvimos la referencia 298, disculpen, 28 bar. Con respecto al 12, el 12 está más expandido. Por lo tanto, tiene más espacio. Si tiene más espacio, es más probable que las moléculas estén más separadas. Vapor, no líquido. ¿Sí? Sí, ahora sí. Gracias. La próxima ayudantía voy a tratar de explicar eso mejor con un dibujito. Que ahora no puedo hacer dibujo. Pero con un dibujito queda súper claro siempre. Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Puedes mostrar el resultado del ejercicio 1, por favor? Ah, sí. Debería ser eso. No, del ejercicio, del primero, el primerísimo. Eso lo hicimos acá, ¿no? Disculpa, ahí también te faltaba multiplicar por la presión, ¿o no? Creo que faltó eso. ¿En el GIBS? No, arriba. Es que nos pedían la fugacidad. Y arriba escribiste que la fugacidad era eso por la presión. Ah, tenéis razón. Sí, no lo terminamos. Bueno, fugacidad es igual a 0,98 por 10 bar. Sería igual a 9,28 bar. Sí, sorry, me faltó eso.
Toda la razón. La fugacidad siempre va a ser en bar. Dependiendo de lo que tú la quieras. Si trabajas con la presión en bar, va a ser en bar. Si trabajas con la presión en atmósfera, va a ser en atmósfera. La fugacidad va a tener siempre esta unidad. La que tú pongas aquí. Milímetros de mercurio. Gracias. Torricelli. Torque, diga. ¿Sí? Ok, ¿alguna duda sobre lo que hicimos? Esto me queda pendiente. Para la próxima hacerlo con un dibujito y explicarlo mejor. Lo que hicimos aquí al inicio. Pero con respecto a la ecuación de estado virial, ¿todo bien? Sí, Todo todo claro. claro. Ya, perfecto. Voy a parar de grabar.